Hola, muy buenos días a todos. Estamos un día más en el canal. Hoy os traigo un invitado muy especial. Y esta vez no es un jugador como os traigo en los últimos dos vídeos, sino es un director deportivo, para mí, de los mejores que han pasado por Segunda División. Buenas tardes, Emilio Vega. ¿Cómo está llevando este confinamiento? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que como todos, con paciencia, con tranquilidad. Aquí en Madrid, pues la verdad que con medidas bastante más restrictivas que en otros lugares de España, pero bueno, como te digo, con tranquilidad y esperando que todo pase pronto. Y eso que habéis vuelto al trabajo, la Agrupación Deportiva Alcorcón ha vuelto al trabajo en los últimos días. ¿Cómo está siendo este periodo de readaptación al día a día que antes estábamos viviendo, y después del COVID nos hemos quedado en paro? Sí, bueno, pues esta semana ya muchísimo mejor, ya ves a los jugadores con otra alegría porque ya en esta nueva fase pues ya pueden entrenar en grupos más amplios y bueno, ya sí que tanto el míster como ellos pueden hacer otro tipo de trabajos y se les ve que tienen eso, otro talante, otra energía y muchísimo mejor. Y bueno, y un poquito en la pregunta primera que me hacías, sí es cierto que nuestra labor de dirección deportiva pues este periodo pues ha sido por sacarle un lado positivo a nivel laboral pues para poder tener la oportunidad de hacer mucho visionado de jugadores, de partidos, por las herramientas que tenemos y bueno, sobre todo todos los filtros que ya habían hecho nuestros scouts, pues sí que en el día a día la labor de director deportivo es más complicado porque tienes que reunirte con el entrenador, con el director general, ver entrenamientos y bueno, y hay menos tiempo para ver fútbol y ahora sí que he aprovechado para empaparme bastante de todo tipo de jugadores. Respecto a las negociaciones, ¿cómo se deben gestionar esos tiras y aflojas entre representante y un director deportivo? Bueno, al final es muchas veces como una partida de póker. Tú sabes que cada uno defiende sus intereses, más o menos ya después de que tienes una experiencia en años, conoces también a cada gente, sabes, bueno, hay algunos con los que tienes muchísima confianza porque llevas muchos años trabajando y has hecho muchas gestiones y no hay que tampoco darle muchas vueltas. Tú hablas y transmites pues el potencial económico que vas a poder tener para ofrecer a su jugador y también, pues por supuesto, ofrecerle el escenario en lo deportivo que se le puede hacer en nuestro club y a partir de ahí, pues como te digo, pues, un poquito esa jugada que cada uno, pues en algún momento mostramos nuestras cartas, en otras no, pero es una de las partes que me gustan del trabajo. Respecto a los fichajes, me gustaría preguntarte qué visión tienes sobre a la hora de fichar. ¿Haces más caso al entrenador o buscas más fichar por el club? Bueno, yo creo que cada uno tiene su forma de trabajar, su fórmula. En mi caso, sí que me gusta ir de la mano del entrenador. Yo no soy el director deportivo que ficho a los jugadores y después al entrenador. Cuando llego a un club, lo primero que hay que, yo siempre lo digo, una palabra que me gusta utilizar, establecer un plan. A partir de ahí, pues dentro de ese plan, de la filosofía que te marca el club, el presupuesto, pues eliges el entrenador que se adecua a la idea que tanto el club como tú tienes y a partir de tener el entrenador, pues con él de la mano firmar a los jugadores. Es complicado que venga un entrenador porque he tenido alguna reunión o alguna entrevista previa con algún entrenador para firmarlo a él o no. Y bueno, cuando te viene con la imposición de alguna manera de 5 o 6 jugadores que tienen que venir sí o sí de su mano, eso con mi forma de ver este trabajo es inviable. Tiene que haber un consenso y por supuesto que hay jugadores que son más demandados por él, otros los que ponemos la secretaría técnica, pero como te digo, tiene que haber un consenso. En tu caso, a la hora de planificar un proyecto, ¿qué grado de importancia crees que debe tener una cantera, la cantera de un equipo? También depende del proyecto. Eso se tiene que quedar claro en las primeras reuniones con los propietarios o los presidentes del club que te llama. Hay algunos que tienen una filosofía más de cantera, hay otros que tienen una filosofía pues, que se apuesta menos por la cantera. Mi ideal es que es una parte muy importante
el tener jugadores canteranos te da un plus a todos los niveles, a nivel, bueno, por decirlo de alguna manera, aunque no sea quizás lo ideal, pero es así, pues es más económico subir a un chico del filial que firmar a un jugador, pero sobre todo después por la implicación, por el amor a esos colores que puede tener un chico de la cantera, pues es superior al de cualquier jugador que pueda venir de fuera, seguramente. Entonces, yo creo que la mezcla pues es lo perfecto, tener gente de jugadores de cantera y después incorporaciones. A la hora de estas incorporaciones, ¿qué gastos adicionales podrían tener los fichajes? Ya que normalmente cuando leemos la prensa solo salen la cantidad de traspasos y a veces ni salen. Y el sueldo, dejando de lado la cantidad del traspaso y el sueldo del jugador. Si hay algún gasto adicional que puede entrar en la operación. Bueno, a nivel de lo que se entra en la operación estaría la comisión de la gente, que es una parte también que es importante. Y después sí que yo creo que una cuestión que igual no es muy conocida y también creo que igual puede ser interesante a nivel del coste de jugador que tú me estás comentando. Cuando tú, por ejemplo, firmas a un jugador, pongamos una cantidad en segunda división A que pueda ser más o menos salario medio de un equipo pequeño como el nuestro, de 100.000 euros, pues si son 100.000 euros lo que va a tener en salario anual ese jugador, después hay un control económico que es lo que ha establecido la Liga y que creo que ha sido una evolución muy importante porque ahí sí que ya no hay lugar a que los dirigentes, a que los clubes, pues en teoría se endeuden porque la Liga te marca un gasto y a partir de ahí no te puedes pasar. Entonces, un poco también en relación a tu pregunta, el coste del jugador no son 100.000 euros que cobra de salario. En esa herramienta de la Liga hay que meter esos 100.000 euros, hay que meter la comisión de la gente, hay que meter la seguridad social, hay que meter un porcentaje de los bonus que vayan en su contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el coste de un jugador que en principio va a cobrar 100.000 euros te sube a te puede subir a 130, 140, que eso es a restar en tu cantidad del gasto que la Liga te deja invertir. Hay un tema que puede ser un quebradero de cabeza para vosotros los directores deportivos y son las cláusulas de rescisión. Y más cuando queréis proteger a un jugador que o tiene futuro o es muy importante para vosotros. ¿Qué aspectos negativos y positivos ves en las cláusulas de rescisión? Bueno, yo creo que es una cosa al final necesaria. Es necesaria porque te tienes que proteger, pero también es cierto que bueno, lo que no debe ocurrir es que haya cláusulas leoninas. No puede ser que un jugador cobre un salario muy bajo y tenga una cláusula muy alta. De hecho, eso, llegado el momento, jurídicamente creo que es hasta ilegal. Entonces, bueno, partes positivas y negativas, yo creo que es necesario tener esa cláusula para protegerte, para evidentemente si el jugador has apostado por él y tiene un rendimiento positivo, pues tener tú también después un reporte económico y negativas, bueno, pues cuando son en lo negativo, cuando vas a por algún jugador, pues si la cláusula es muy alta, pues que te impide el poder llegar a él. Pero bueno, más que negativas o positivas, lo que te digo, es necesario. A la hora de planificar una plantilla de cara al próximo año, ¿qué aspectos sueles buscar tú en el perfil de fichajes que sueles hacer? Bueno, un poco también va relacionado con una de las preguntas de antes. Hay que diseñarse un plan, hay que ver dónde estás. Yo creo que ese diseñar un plan también va relacionado con a ti te contrata un club del norte, pues sabes lo que demanda un equipo del norte, demanda esa intensidad en el juego, ese compromiso, esa agresividad bien entendida, ese físico poderoso. Entonces, dependiendo bueno, hay que valorarlo todo y analizarlo todo, la filosofía del club, la filosofía y la idiosincrasia de la gente de esa ciudad y a partir de ahí, de la mano del estilo del entrenador, que es vital, es una de las claves y yo creo que la principal, darle al entrenador herramientas que él pues pueda sacar rendimiento dentro de su idea futbolística. Entonces, para el diseño de la plantilla, sobre todo lo que te digo, tener claro dónde estás, tener clara la idea del entrenador y sobre todo también, pues bueno, yo le doy muchísima importancia al aspecto humano. Prefiero un jugador quizás con un poquito menos de calidad,
pero que en el vestuario vaya a aportar, que vaya a ser un jugador buen profesional, que siempre que haya algún problema tire hacia adelante, a otro que igual tiene más calidad, pero que va a ser un problema en el día a día. Me gustaría preguntarte, ya que hay gente que suele pensar que los directores deportivos tan solo trabajáis cuando se abre el mercado de fichajes, una aclaración para saber en qué mes empezáis a confeccionar la plantilla de cara al año siguiente. Bueno, también aquí me gusta, te agradezco la pregunta porque yo creo que es una de las situaciones desconocidas de la dirección deportiva. También es verdad que dependiendo del perfil de cada director deportivo o como cada uno pues interprete este trabajo. Yo te puedo decir que para mí quizás no te digo que sea lo menos complicado, pero no es lo más complicado el fichar. Al final creo que más o menos siguiendo el fútbol, viendo partidos, teniendo scout como tenemos, al jugador bueno llegas. Después ya las variables de que si lo firmas se adapte a la ciudad, al club, etcétera, o que tengas posibilidades económicas de traer al jugador que has visto y que te gusta, eso va aparte, pero que la labor de un director deportivo engloba muchísimas más cosas que el mero hecho de fichar. El director deportivo tiene que velar porque todo el área deportiva de un club funcione, tiene que velar porque todos los componentes de cuerpo técnico, de plantilla, de otras áreas del club tengan una buena sintonía. Cualquier problema que tiene el entrenador viene al director deportivo, cualquier problema que tienen a veces los jugadores viene al director deportivo. El director general, el presidente, tienes que reportar con ellos para todas las situaciones que ocurren. Entonces sí que creo que la labor de una dirección deportiva es muchísimo más que el mero hecho de fichar, que al final es por lo que nos enjuician. Me gustaría también un poco preguntarte cuántas opciones se maneja a la hora de planificar una plantilla por puesto aproximadamente. ¿Cuántas opciones a la hora de cara al año que viene confeccionar la plantilla? ¿Cuántas opciones debes tener para armar una plantilla bastante competitiva? Bueno, pues el funcionamiento un poco, y también te contesto a la pregunta, creo que casi todo el mundo es hacer en los primeros meses de competición un visionado muy general de partidos y de jugadores y después a partir más o menos del mes de enero pues sacar ya unos 11 ideales en función también a las necesidades que vas a tener de cara a la siguiente temporada con 4 o 5 jugadores por puesto. Entonces, pues te contesto ahí que más o menos por cada posición tener eso, 3, 4, 5 opciones por prioridad del que prefieres en primer lugar al último, porque bueno, nunca no es fácil, dependiendo en qué club trabajes, que tu prioridad pues, sea la que al final se puede concretar. Y es que los directores deportivos empezáis a trabajar mucho antes de que acabe la temporada. Por eso me gustaría saber, a la hora de las operaciones, imagínate que te pasó en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, que estabais luchando por el ascenso a Primera División y de cierta manera teníais que estar visionando un poco los dos planos. Si al final os quedáis en Segunda División o si acabáis ascendiendo, como al final fue, que curiosamente hoy hace 2 años del ascenso en Lugo. Felicidades por el logro que se consiguió ayer. Y me gustaría saber un poco cómo se gestiona eso de tener operaciones para cada categoría en la que puedas estar. Pues sí, como tú dices, tienes que tener muchas veces un plan A y un plan B. Bueno, en primer lugar, gracias por la felicitación. La verdad que fue un hecho histórico y que con el tiempo pues, se valorará incluso más porque bueno, el presupuesto 18 de la categoría conseguir un ascenso directo es tremendo. Y bueno, lo que estábamos comentando, hay que tener un plan A y un plan B. No puedes de alguna manera concretar, sobre todo en el ejemplo que pones de un equipo que está en segunda división y que pueda ascender a primera, ahí es mucho más complicado, ahí tienes que, sí es verdad, que tener más o menos idea clara de qué jugadores te gustaría tener, pero es muy complicado que esos jugadores acepten firmar sin saber aún qué va a pasar. Es más sencillo que de hecho, por ejemplo, estando en primera con el Huesca, bueno, en el mercado de enero, que ahí estábamos mal, pero bueno, había toda una segunda vuelta para poder revertir la situación y sí que es cierto que hay varios fichajes que se hicieron, fueron pensando en que nos valdrían para el escenario de mantenernos en primera y para el escenario de que si bajábamos eran jugadores que nos iban a ayudar mucho, como Javi Galán, como Enrique Gallego,
bueno, jugadores que tenían un perfil de estar en segunda división, los firmamos para primera, dieron un gran rendimiento en primera, pero si bajábamos, pues tendrían contrato y nos ayudarían también a recuperar la categoría. Entonces, hay que tener, pues eso, una visión de un plan A y un plan B, pero que no es sencillo a veces llevarla a cabo. Pues muchísimas gracias. Como veis, el trabajo de un director deportivo parece fácil, pero no lo es. Y es que hay que tener muy en cuenta tanto posibilidades económicas que tienes, posibilidades de dónde vas a estar el año que viene. Ya se ha demostrado en la entrevista que vamos a hacer ahora. Y es que, como os he dicho, hay gente que critica a los directores deportivos, pero es un puesto muy difícil de cubrir. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a ti, un placer estar aquí este ratito contigo y bueno, pues he disfrutado mucho y seguro que nos volveremos a ver en breve. Bueno, los que nos estáis viendo, no os olvidéis de suscribiros, darle like si queréis ver este tipo de contenido y de cara al próximo vídeo volveremos muy pronto, no os vamos a dejar aquí tirados y ya os digo yo que ojito lo que se viene el próximo vídeo.